Sí. Mm, listo. Entonces ya estoy grabando, me parece. Sí, ya. Entonces vamos a continuar con alimentadores. Espérame, alguien antes. Aquí está. Tier 2. Vamos a continuar con los alimentadores. Entonces habíamos visto que los alimentadores son una forma de solventar un problema que tenemos en la fundición y es que va a haber una contracción al momento de solidificar, tanto una contracción del líquido como una contracción del líquido al cambiar al estado sólido. Y esa contracción pues puede ser localizada o puede ser dispersa, pero nos genera huecos en lo que es la pieza, porque el volumen que tenemos inicialmente de metal pues se va a reducir y eso va a ocasionar que la pieza tenga ese defecto, que son los rechupes. Para solventarlo pues usamos alimentadores, ¿no? Normalmente van a ser cilíndricos, es como lo más común. No son los únicos que hay, pero sí son los más comunes y normalmente se hacen con camisas refractarias o camisas exotérmicas para ayudarle a que sea el último metal que solidifique, de manera que esto al estar líquido va a permitir que el metal fluya y va a fluir para llenar pues esos rechupes. Entonces, esa es la razón por la cual le llamamos alimentador, porque alimenta de metal la pieza aún después de que empiece la solidificación, ¿no? Entonces, lo que vimos como un primer método para calcularlos en tamaño fue el método de Borinov, ¿no? El método de Borinov, en el cual pues nosotros consideramos que hay tres reglas que debe cumplir un alimentador. El primero es que debe estar abierto a la atmósfera. La segunda es que queremos que su tiempo de solidificación sea mayor al tiempo de solidificación de la pieza y también necesitamos que esté por arriba del nivel de la pieza. Entonces siempre los vamos a poner por arriba del nivel de la pieza para que el metal fluya y alimente la pieza, ya sea que sea un alimentador frío o un alimentador caliente, ¿no? Que en el cual el último metal que va a llenar el alimentador pasa por la entrada. En este caso, el alimentador se llena, pero la pieza se llena después, entonces le llamamos frío, porque el metal va a estar un poco más frío dentro del alimentador. En este caso va a estar más caliente, porque es lo último que se va a llenar. Em, entonces el alimentador pues tiene que estar por arriba para fluir, tiene que solidificar al final para que fluya y debe estar abierto a la atmósfera para que fluya también. Entonces todas las razones por las cuales el alimentador tiene que cumplir esas características es para que fluya el metal. El hecho de que esté abierto también ayuda a que no se atrapen gases, ¿no? Y al no atraparse gases, pues va a permitir que se llene el alimentador sin problema y de esa manera pues pueda alimentar, ¿no? A la pieza. Y entonces vimos el método de Borinov, que es como el más general, y en este lo único que hacemos es que mediante un balance de energía térmica, sabemos cuánto calor va a absorber lo que es el refractario, considerando lo que es plano, una pared de refractario que está en contacto con un metal fundido. Entonces podemos calcular ese espesor solidificado con un balance de energía pues, relativamente sencillo. Entonces hacemos ese balance y producto de ese balance vamos a llegar a una ecuación en la cual se relacionan los modelos de solidificación del alimentador y de la pieza, así como las propiedades térmicas del alimentador y de la pieza. Entonces esta relación sería el método con el cual se captura Borinov. Y ese módulo de solidificación, por definición, pues va a ser el volumen de metal que se está solidificando entre el área que va a transferir el calor, ¿no? Entonces vimos un ejemplito y vimos un par más, pero bueno, este primer ejemplo lo que decimos es eso, ¿no? Si el módulo de solidificación del alimentador va a ser 1.25 o más bien la raíz de 1.25 veces el módulo de solidificación de la pieza, multiplicado por esta relación de propiedades, pues entonces podemos calcular cuál es el diámetro
de ese alimentador, considerándolo un cilindro. Pues en un cilindro donde la altura es igual al diámetro, el módulo de solidificación termina siendo el diámetro entre 6, ¿ok? Que es producto de esa relación del volumen del cilindro entre el área del cilindro, ¿no? El área exterior del cilindro. En el caso de la pieza, para este ejemplo, estamos considerando un cubito. Y ese cubito, su módulo de solidificación, va a ser el lado del cubo entre 6. Ujú. Y entonces, bueno, en este caso, pues despejamos esos dos. El alimentador es de sobre 6, es un cilindro. La pieza es el lado entre 6, que el lado son 10 centímetros. Y esta relación de propiedades, pues vamos a considerar que es constante, ¿no? En este caso, que se moldean en los dos casos en arena verde. Entonces, pues nos va a dar esa relación. Y pues simplemente despejamos el diámetro, con eso calculamos el diámetro y como el diámetro va a ser igual a la altura, en este caso en específico, pues el diámetro y la altura pues valen lo mismo y ya tenemos las dimensiones del alimentador. Lo único que nos faltaría pues es calcular, por ejemplo, el cuello, que el cuello se calcula a partir del diámetro, se calcula la altura y a partir de esa altura y del diámetro del alimentador pues obtenemos lo que es el diámetro inferior. El cuello es una modificación del alimentador para que sea más fácil retirarlo y nuestra pieza no requiera tanto maquinado. ¿Ok? Y esta de aquí, pues es las relaciones acá entre KP, es una relación de las propiedades termodinámicas del medio de moldeo para la pieza y para el alimentador. Si es el mismo, pues vale uno esta relación. Si es diferente, que es lo normal, que el alimentador tenga este mejor aislamiento para que se cumpla que va a solidificar al final, pues nos ayuda a que sea más pequeño sin sacrificar el hecho de que solidifique al final. Entonces, habíamos llegado hasta aquí, si mal no recuerdo, que es ver cómo controla lo que sería ay, ¿cómo se llama? Los rechupes el alimentador, ¿no? Entonces, en este caso es un alimentador calculado en el mismo medio de moldeo. El rechupe se va a ir al alimentador, pero vean que queda al ras, ¿no? ¿Qué pasa si metemos un chiller, que es un accesorio que puede ir en el molde y que es una placa metálica, que va a hacer que el calor se disipe más rápidamente en esa región? Pues la solidificación va a ser mucho más diferenciada y de esa manera, pues, va a ser el rechupe mucho más localizado, ¿no? Ven que aquí, pues el rechupe va totalmente, o muy profundo. En este caso está más localizado, ¿no? El hecho de usar el chiller pues nos permite que el alimentador sea un poco más pequeño. Entonces lo podemos calcular considerando eso y de esa manera que lo tengamos así, ¿no? Más pequeñito. Y el mejor caso sería que usemos una camisa exotérmica o una camisa aislante. Esta de aquí, que es la camisa, estas dos barritas, van a tener mejores propiedades aislantes de lo que es la arena, de manera que asegura que esta parte va a ser lo último en solidificar. De hecho, inclusive si ven acá, tiene un escudo de radiación, ¿no? Simplemente es un poco de material refractario que cubre el alimentador sin dejarlo de exponer a la atmósfera durante el llenado, ¿no? Simplemente se cubre ya que está solidificando y eso nos ayuda, ¿no? A que el alimentador sea lo último en solidificar. Y así lo podemos hacer más chiquito y bueno, pues tenemos el caso del chiller, ¿no? Que como hace más direccionada la solidificación, vean que aquí tenemos como estos serían como contornos de cómo va solidificando, es un esquema, no son exactos, pero vean que aquí pues solidifica más o menos primero la pared, en este caso se ve que solidifica esta área primero, entonces direcciona más la solidificación el usar el chiller.
Ahora el chiller, pues tampoco lo podemos usar siempre, por eso no lo usan siempre en planta. Tenemos que calcularlo bastante y tiene el problema de que si no se pinta bien o se rompe esa capa de pintura que le ponemos entre el metal y el mismo chiller, se lo puede empezar a comer la aleación y además daña superficialmente lo que sería la pieza, ¿no? Hay que maquinar esa parte. Pero bueno, hasta aquí habíamos llegado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no, profe. No hay dudas. Creo que no. No, por ahora no, profe. Está bien. Entonces, bueno, ahora, en este momento, solo estamos considerando que la pieza por sí sola, con la geometría que tenga, pues tiene el problema de que va a generar un rechupe. Ujú. Va a generar un rechupe en algún punto, la pieza que sea. Y lo que estamos diciendo es que el alimentador tiene que solidificar al final de la pieza. Ahora hay piezas que no son tan sencillas como este cubito que estamos calculando aquí. Y en ese caso, lo que sucede es que la pieza va a tener una ruta de solidificación, le vamos a llamar. Entonces va a haber partes de la pieza que solidifiquen antes y partes de la pieza que solidifiquen después. Una de las cosas que hacen que solidifiquen antes o después, pues es la masa de metal que tenemos, ¿no? Eh, la otra cosa, pues es el aislamiento que pudiera llegar a tener esa región. Y otra cosa es si tenemos enfriadores, ¿no? Entonces, estas tres cuestiones que estamos viendo aquí, pues afectan en cómo solidifica, en qué solidifica primero. En este caso, la pieza solidifica primero y el alimentador al final. Entonces, va a haber una ruta direccionada, ¿no? Hacia el alimentador. Muchas veces por la misma morfología de la pieza va a tener una ruta de solidificación interna. Y eso lo tenemos que considerar al momento de colocar el alimentador. El alimentador siempre se va a colocar en los puntos donde el módulo de solidificación de la pieza sea mayor, pero hay otros factores que afectan esa ruta de solidificación y esa es las uniones, ¿no? Entonces, las uniones siempre vamos a aplicar este criterio para si queremos saber dónde vamos a colocar un alimentador. Y este criterio lo que nos indica es que en una pieza por la disipación de calor que tenemos hacia el molde, puede haber regiones donde se va a almacenar más calor y por lo tanto van a solidificar al final, ¿ok? Y eso lo llamamos criterio de uniones, conocer si en esa unión va a haber una zona en donde el calor se acumule y eso cause que ahí tenga que haber un alimentador, o bien que se disipe y eso nos ayude a que no necesite un alimentador en esa región la pieza. Entonces aquí está un esquemita donde tenemos una unión en L. Nosotros cuando llenamos la pieza, pues esta unión termina llena de metal, ¿no? Queremos que se mantenga esa forma con una menor dimensión porque va a haber una contracción, pero queremos que esa forma se mantenga en la pieza final. Eh, Esta parte está caliente, el metal, ¿no? Originalmente va a estar a la temperatura de colada que nosotros le demos, ya sea un poquito más de 1400 cuando cuando estamos haciendo aleaciones ferrosas, hierros específicamente. Podría estar a 800 o 750 si estamos trabajando aluminio puro, si es una aleación de aluminio, a lo mejor estamos trabajando en 650 grados centígrados. Pues aquí está caliente. La arena originalmente va a estar a temperatura ambiente. La temperatura ambiente pues va a variar un poquito. Si estamos en una fundición no van a ser 20 grados centígrados, o sea, va a ser un poquito más de calor, pero va a estar a temperatura ambiente. Tiene cierta humedad, lo cual ayuda a que requiera mucha energía térmica para elevar su temperatura, mucho calor para elevar su temperatura. Entonces eso lo mantiene más o menos fresco el molde, ¿no?
No podemos dejarlo tampoco tanto tiempo porque está la vaporización y eso hace que pierda humedad y al perder humedad, el aglomerante, que es la bentonita, ya no funciona igual y entonces el molde se empieza a desgajar, pero bueno, vamos a suponer que lo fabricamos bien y entonces está a temperatura ambiente, vamos a decir que estamos en la fundición y está a lo mejor a 30 grados, 27 grados, ¿no? A lo mejor si hace mucho calor, 32, 36, o sea, está a temperatura a la cual está la función, pero no son menos de 40, a veces puede llegar a 40 si está al lado de un horno, o sea, va a variar un poquito, pero no es muy elevada, no nos vamos a los 100 grados centígrados, nunca jamás, ¿no? Ni siquiera a los 50 debe llegar, ¿no? Debe estar un poquito por debajo. Pero bueno, tenemos una zona caliente aquí, una zona de baja temperatura aquí, y entonces va a haber una transferencia de calor. Y esa transferencia de calor, ese flujo de calor, depende, entre otras cosas, de la diferencia de temperatura y de las propiedades térmicas del material, ¿no? Y entonces ocurre que cuando tenemos una unión, va a haber regiones en las cuales, pues todo esto está, una sola cantidad de arena está disipando el calor que va a recibir del metal. Entonces, aquí le llamamos junta fría. ¿Por qué? Porque este calor libremente se va a transferir hacia la arena, ¿no? Entonces la arena se va a calentar eh, y una sola o un solo grupo de arena va a recibir una sola fuente de calor. Pero del otro lado ocurre que pues van a disipar calor en ambas direcciones, la L también, ¿no? Y en este caso, en esta unión, esta región de arena que está aquí, pues va a disipar tanto el calor de este lado como el calor de este lado. Entonces, básicamente son dos flujos de calor sobre esta cantidad de arena. Entonces, si esta arena, por ejemplo, originalmente a 35 grados, de este lado a lo mejor sube hasta 50 grados, bueno, no sé, 50, 60 grados, 70. De este lado a lo mejor sube a 100, a 120. ¿Dónde va a solidificar al final nuestra pieza? ¿Dónde solidificaría al final? ¿Podría repetir el razonamiento para ver dónde solidifica al final? Sí, vamos a hacer un esquemita. Vamos a hacer un esquemita. Ay, creo que aquí tenía yo ya. Aquí, un puntillo. Y ya no acabemos el h de igual a 5, ahorita lo hacen, pero vamos a continuar con esto, ¿no? Entonces, criterio de uniones se llama, así le llamamos. Entonces, a ver, tenemos un oleón LL. Aquí, este es el metal caliente. Yo creo que él es aquí, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que tenga esta forma le vamos a llamar L. Ahí está. Este es el metal. Y al fondo tenemos la arena. Lo vamos a ponerla así, la ariguita, ¿no? Ahí está. Y entonces aquí
del metal hacia la arena, como el metal tiene temperatura elevada, todos, mm, mato, sin relleno. Entonces esta es la temperatura del metal. Va a ir bajando conforme empieza a solidificar, pero vamos a decir que inicia caliente, ¿no? Ah, ahí está. Entonces la temperatura del metal es alta. Por otro lado, la temperatura de la arena original pues va a estar baja, ¿no? Va a ser casi la temperatura ambiente. Y aquí está bajita, ¿no? Em, y entonces va a haber un flujo de calor desde el metal hacia afuera, ¿no? Ahí está. Entonces hay un flujo de calor. Y ese flujo de calor que llamamos Q, de sus clases este, de balance de energía, ¿a qué sería igual ese flujo de calor? Pues tenemos esta L pues tiene volumen, ¿no? Pues tenemos un delta de área aquí, por donde hay calor que va hacia afuera. ¿Cómo se calcula ese calor? Con la ecuación de Fourier. Ok. Pues sí, podemos decir que el calor pues va a ser el área por la diferencia de temperaturas. Ujú. Esta le podemos poner la de la arena menos la de el metal. Ujú. Hay una diferencia de temperaturas y pues va a recorrer una cierta distancia, ¿no? Y eso iría multiplicado por la conductividad térmica y el Cp, ¿no? Ahora, esa sería la que sale, ¿no? Menos K por área entre el delta X o la distancia que recorre. Vamos a ponerle eso, delta. Vamos a ponerle una delta en lugar de una X, le ponemos una delta, ¿no? Se recorre una cierta distancia y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, va saliendo un calor. Del otro lado, ¿cómo se calcula el calor que la arena absorbe? O sea, en sentido de esa flecha, ¿no?
se refiere. No, aquí vamos a suponer que el calor se disipa como por la ley de Fourier, ¿no? Va a haber un flujo de calor, ¿ok? Pero Sí, bueno, la arena, ¿qué calor, no? Este sería el calor que sale, ¿no? Tenemos esta ecuación. Y este va a ser igual a otro calor, que es el que la arena va a absorber, ¿no? Entonces este es el que el metal pierde, por así decirlo. La arena, por otro lado, ustedes ya lo han visto, el calor es igual a la masa por el Cp, la ecuación más sencilla, ¿no? Masa por Cp por el delta de temperatura. Pero en este caso de la arena, ¿no? Entonces va a haber una temperatura de la arena. Vamos a ponerle el delta de temperatura de la arena. Vamos a ponerla así, para que no esté tan complicada, ¿no? Nada más queremos pensar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos un calor que se iguala, el que pierde el metal o el que le transporta el metal a la arena con el calor que la arena pues va a tener, ¿no? Entonces, si ven aquí, pues tenemos varias cosas, ¿no? Primero, el flujo de calor depende de ese gradiente entre el metal y la arena. Y en segundo lugar, la arena pues está calentando, está absorbiendo calor dependiendo de su capacidad calorífica. No lo disipa inmediatamente, ¿no? Sino que se ve reflejado como un calor sensible, un incremento en temperatura. Y entonces, bueno, tenemos esta flecha, pero eso se da en toda la pieza. ¿Ok? Aquí del otro lado también tenemos, de hecho este lo vamos a voltear para el otro lado. ¿De cuánto mide? Vamos a ponerlos todos del mismo tamaño. Vamos a suponer que en todos lados disipa el mismo calor, el metal. Y de este lado, bien tenemos lo mismo, ¿no? Y acá, aquí también abajo. Bueno, para arriba de este lado también sale. Bueno, siendo estrictos, pues también tendríamos aquí transferencia de calor de este lado y de este lado. Ahí está. Entonces todo está disipándose hacia el área.
Ahí está. Entonces tenemos este flujo de calor que está saliendo del metal y va hacia la... Ahora bien, pues tenemos este calor que está saliendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a solidificar primero en mi pieza si fuera esta L? ¿Qué es lo primero que pierde calor del metal? Las orillas, ¿no? El borde, ¿no? Pues el borde pues, sí va a solidificar primero. De eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Entonces todo el borde de nuestra pieza, lo voy a quitar ahorita, ahora lo voy a dejar aquí afuera, empieza a solidificar, ¿no? Entonces vamos a ponerlo gris, pues todo el borde va a solidificar. Mm, ahí imagínense que lo puse más parejito, pero ahí está, ¿no? Entonces todo el borde va a solidificar. De hecho, por ejemplo, este debería ser un poco más delgado, este un poco más grueso, ¿no? Entonces empieza a solidificar el borde. Ahí no va a haber problema. La arena estaba fría, entonces va a disipar el calor pues fácilmente. Ahora en este lado, cada uno de estos, por ejemplo, rectángulos de arena que podríamos considerar como elementos, pues va a disipar una misma cantidad de calor, ¿no? De un solo lado. De hecho, aquí en esta punta, pues este calor que viene acá, pues también tiene que disiparse en esta región. Entonces, este lado es donde más calor va a disipar, porque tiene más área de arena. Más área de arena implica más masa de arena. Y eso implica que pues la arena va a absorber más calor. De este lado tenemos menos masa de arena que está disipando más cantidad de calor que viene del metal. Y entonces, ¿cómo va a ser la temperatura, el cambio de temperatura de la arena? Pues se va a hacer más grande. La arena se calienta más. Si la arena se calienta más, esta diferencia de temperatura se hace menor. Y entonces el calor, pues va a bajar, el calor que se disipa. Entonces, en este lado se está acumulando mucho calor en la arena. En este lado se está disipando mucho calor en una gran masa de arena. En este se acumula mucho en una pequeña masa. ¿Eso qué implica? Que, pues de este lado, el frente de solidificación, pues va a crecer libremente, ¿no? Va a empezar a solidificar sin ningún problema. Pero de este lado va a crecer más despacito, porque está más caliente esa región. Y entonces, ¿qué va a ser lo último que va a solidificar? Si este está creciendo rápido. Terna, ¿no? Bueno, ese, como, esa junta. Esa junta, exacto. Pues todo se va a recorrer, va a ir solidificando sin problemas. Entonces, este pedacito de acá es lo último que va a solidificar. ¿Sí se entiende? ¿Por qué razón? Sí, pero entonces ahí que, ¿cómo se corregiría, prof? ¿Cómo? Ok, entonces, bueno, vamos a irlo viendo. Entonces, a ver, ya quedamos que entonces la disipación de calor va a estar direccionada y vamos a tener una cierta ruta de solidificación. Y entonces, lo que sucede, déjenme nada más cambio esto y pongo el... ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que aquí, pues, se va a saturar térmicamente. Y aquí, de este lado, pues es una junta fría, entonces no va a haber saturación térmica, sino que libremente va a disipar calor, ¿no? Entonces tenemos una junta caliente, una junta fría. El rechupe, pues estaría por esta región. Lo último que va a solidificar. Pues, siendo lo último que va a solidificar es donde toda la contracción se mueve.
Y entonces estábamos viendo, pues, los alimentadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar aquí para que absorba este rechupe? Necesito que algo absorba este rechupe. ¿A dónde lo paso? ¿Contador? Hay que ponerle un alimentador. Entonces le podemos poner un alimentador y el alimentador va a alimentar este rechupe y va a solidificar después de lo que solidifique esta junta. Entonces tenemos que calcularlo. Ahora no es la única unión, ¿no? Tenemos una unión en L, puede ser en T, puede ser en B, en Y, en cruz, ¿no? Entonces una forma de hacer que no ocurra este fenómeno de la saturación térmica, pues es cambiar la geometría de esas uniones, ¿no? Las hacemos un poco recurvadas y entonces si ven el calor, pues ya no va a salir directo, ¿no? Hacia esa región en dos puntos. En esta, o sea, ya no es como esta, ¿no? Donde sale para acá y aquí se satura térmicamente. En este caso, pues sale perpendicular a esta curvatura y entonces ya no hay saturación térmica, ¿no? Es una forma, se puede rediseñar. eh, Se pueden poner chillers que ya habíamos dicho que eran pedacitos de metal, los cuales pues absorben rápidamente el calor y entonces va a hacer que no haya una junta caliente como tal, sino que esto solidifique rápidamente y entonces el rechupe pues ya se traslade a otra región, ¿no? Es una de las dos formas. O poner un alimentador, que es lo que se hace más comúnmente, ¿no? Por ejemplo, esta rejilla se rediseña para que no haya ninguna junta caliente, sino que estas curvaturas pues ayudan a que el calor se disperse totalmente, ¿no? Mm, Más déjenme ver porque no está aquí el criterio de uniones. Ah, bien, acá abajo. Ok, ahí está. Entonces eso, ¿no? Es parte de calcular la ruta de solidificación. Y más adelante vamos a ver cómo calcular esas uniones que tenemos aquí. Entonces, ¿alguna duda de esta parte de las rutas de solidificación y las uniones? Creo que no, profe. No, sí ¿No? se ve. ¿Sí se Claro. entiende? Ok. Ok. Pues aquí viene es un cálculo rápido de cuál es la relación de volumen área entre las distintas formas geométricas. Entonces tenemos esferas, cilindros, cubo y prisma rectangular, ¿no? Para un mismo volumen, el área exterior de esa figura geométrica, pues va a ser muy distinto. Eso quiere decir que van a tener una relación entre volumen y área, pues diferente, ¿no? Que sería el módulo de solidificación. Entonces, ¿cuál es el que disipa más calor? ¿Módulo grande o módulo chico? Mm, A ver, espérenme, que hay alguien. ¿Módulo grande? ¿Módulo grande disipa más calor? A ver, es el volumen entre el área. ¿Cuál tiene más área? Ah, al revés, perdón, no lo había visto. El Sí, el prisma más chico. rectangular. El prisma, ¿no? Entonces, como tiene más área exterior, es más fácil que disipe calor. Entonces, un módulo chiquito, donde el área es más grande que el volumen, es lo primero que va a solidificar porque es lo que tiene más área por donde salga el calor. Entonces, este de aquí, el módulo grande, es lo último que va a solidificar. Entonces, una esfera sería la forma ideal de un alimentador. ¿Por qué no usamos esferas? Porque es difícil controlar esa forma, supongo. Más que nada porque piensen que tenemos que hacer un negativo, ¿no? Que no me deja cambiar de. Espérenme. Ah, ya sé. Tenemos que hacer un negativo, ¿no? De este alimentador.
Entonces las camisas, pues sí podemos diseñarlas hasta cierto punto para que se genere, ¿no? Pero es difícil, por ejemplo, que aquí hagamos un hueco esférico y que podamos desmoldar. Entonces muchas veces una esfera no te permite desmoldar. Entonces no usamos esferas tanto, o sea, no quiere decir que nunca podamos moldear una esfera, porque sí podemos, sí se puede fabricar esferas por fundición, pero pues es más, un poquito más complicado, ¿no? Tienes que diseñar el molde para que esa esfera pues quede como en la línea de partición la mitad para asegurar que se pueda desmoldar. Si nosotros ponemos una esfera que no está perfectamente alineado el centro con la línea de partición, pues esa esfera no la vamos a poder sacar sin destruir el molde. Pues ya sea que podamos hacer preformas que simplemente metamos y pues, que se llenen, eso podríamos hacer, pero muchas veces pues es muy complicado, ¿no? Entonces un cilindro es fácil de desmoldar, no se va a atorar, a menos que lo pongas horizontal. Si lo pones vertical va a salir perfectamente, entonces no va a haber problema. eh, y es más por la facilidad, ¿no? Entonces tiene una buena relación volumenaria para asegurar que sea lo último que solidifique en comparación pues con las demás formas geométricas. Entonces, bueno, aquí hay otra parte de módulos de solidificación. eh, y entonces, bueno, cuando tenemos piezas que tienen mucho menor espesor en comparación con lo que sería su ancho y largo, en ese caso podemos considerar que la transferencia de calor va a ser unidireccional. Y entonces el módulo de solidificación pues simplemente se vuelve el espesor entre, más bien el área entre el espesor. En este caso, como es una placa irregular y vamos a considerar que es infinitamente grande, pues esa área la consideramos unitaria. Y entonces el módulo de solidificación se convierte el espesor entre dos, porque va a transferir calor tanto para abajo como para arriba. Entonces la mitad del espesor transmitiría para abajo, la mitad del espesor para arriba. Y en ese caso, pues es una situación en donde consideramos eso, ¿no? Que la transferencia de calor es unidireccional. Aquí, por ejemplo, en un buje donde tengamos un amplio radio o un amplio diámetro, ahí también podemos considerar eso, ¿no? Si la altura va a ser muy grande y el diámetro también va a ser muy grande, en ese caso el módulo de solidificación pues se asemejaría al de la placa. Vamos a suponer que el radio de curvatura ya no va a ser un problema en esas condiciones, en donde el espesor sea muy delgado. Y entonces lo podemos aproximar de esa manera, ¿no? Como el espesor entre dos. Es una forma de aproximarlo. Aquí en esta barra, por ejemplo, si es infinitamente larga, no nos interesa realmente pues, la transferencia de calor en esa dirección. Nos interesaría, pues, cómo se transfiere el calor en la sección de esa barra. Entonces, en ese caso, el módulo de solidificación, pues, sería el área entre el perímetro, en lugar del volumen entre áreas, simplemente le estamos quitando una dimensión. Entonces sería área, es B por A, entre el perímetro. Y sería B más A, o sea, 2A más B. Si tenemos una barra redonda, pues el área, en ese caso, sería pi por radio al cuadrado, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Perímetro, pi por diámetro. Y entonces el módulo de solidificación sería el perímetro entre el área, diámetro entre 4, ¿no? Entonces son formas en las cuales estamos simplificando ese módulo, ¿no? Y entonces tenemos piezas que van a estar conformadas por muchas figuras geométricas más sencillas. Y para calcular lo que es la ruta de solidificación, lo que hacemos es dividirla en esas piezas sencillas y calcular el módulo de solidificación de cada una de ellas. Ujú. Pues va a ser, por ejemplo, en esta de aquí tendríamos una barra como esta de acá. Pues el módulo de solidificación, como es mucho más larga de lo que sería de ancha y de espesor,
pues entonces lo podemos simplificar como el área entre el perímetro. En el 3, en la pieza 3, pues tenemos un cubito. Entonces ahí va a ser volumen entre el área. Y en la 1, pues también volumen entre área, ¿no? Y entonces calculamos los módulos. ¿Cuál quedamos que solidificaba primero? ¿Módulos bajos o módulos altos? Bajos. Bajo. Bajos. Entonces de aquí, dependiendo de cuál sea el más bajo, va a ser el que solidifique primero. ¿En dónde podríamos el alimentador? ¿En el que solidifica primero o al último? Edifica primero, ¿no? No, porque si no se taparía, ¿no? Ah, cierto, al Exactamente. revés. Es al Al revés. revés. Entonces queremos que lo último que solidifique sea el alimentador. Entonces el alimentador tiene que estar puesto en donde el módulo de solidificación es más grande. Entonces seguramente en esta de aquí, pues esta pieza solidifique antes que esta y esta también antes que esta, ¿no? Porque son más voluminosas. Entonces tienen más masa de metal y por lo tanto tienen más inercia térmica. Entonces seguramente solidifique primero la barrita, a expensas de que no tenemos las dimensiones y podría no ser el caso, ¿no? Pero así a pura experiencia y viendo las dimensiones así a ojito, seguramente la barra tenga el módulo de solidificación más bajo. En ese caso, la ruta de solidificación sería desde aquí hacia acá, ¿no? Solidifica primero esto y luego va hacia los extremos. Aquí, por la forma que tiene, si yo lo pongo solo en esta, no va a alcanzar a fluir el metal para acá porque la barra ya solidificó. Entonces aquí seguramente necesitemos dos alimentadores. Le llamamos una ruta de solidificación divergente. No converge hacia un mismo punto, sino que están divergiendo, ¿no? Solidifica a un lado y solidifica a otro lado. Aquí, por ejemplo, tenemos esta pieza que son pues 3 cilindritos, ujú, que tienen pues diferente sección transversal, ¿no? Em, Entonces, bueno, aquí, si ven el modo de solidificación, va a ser el área entre el perímetro. Los vamos a simplificar como si fueran cilindros individuales. ¿Ok? Y aquí lo interesante es cómo se trata aquí, porque lo que usamos es el área transversal entre el perímetro, pero de transferencia de calor, que es la forma correcta de calcular un módulo de solidificación. Y entonces aquí el módulo de solidificación de 1, pues va a ser A por B entre 2 veces B, porque aquí hay arena y aquí hay arena, más A, porque el A está abierto, ¿no? Entonces va a haber arena aquí, pero aquí en la tapa de abajo no está toda cubierta de arena, entonces no todo va a disipar calor, sino que la disipación se da solo por esta regioncita de aquí, entonces va a ser A menos C, el perímetro de transferencia de calor de la primera pieza. Luego de la segunda pieza, pues tenemos C por D, va a ser el área. Esta D y esta D son arena, entonces 2D. Y esta de aquí abajo, pues solo sería lo que resta de aquí, ¿no? Este pedacito. Y por arriba, pues no, porque es metal con metal. Entonces, por ahí no va a transferir calor. El metal no se puede transferir calor a sí mismo. Entonces, cuando la llenemos, esta interfase o esta zona que nosotros pues para el cálculo estamos dividiendo, pero que en la realidad pues es un medio continuo, o un fluido continuo, pues no va a haber esta interfase, ¿no? Entonces por aquí no va a haber transferencia de calor, pero aquí esta barrita de aquí o esta pequeña sección de aquí abajito, que es C menos C, pues sí va a disipar calor, ¿no? Y la última en el 3 pues lo mismo, F por E va a ser el área y el perímetro pues simplemente va a ser la parte de abajo, ¿eh? Y estos dos. Pero esta de aquí, que nosotros, pues, la generamos conceptualmente, no está en la realidad, pues por ahí no va a haber transferencia de calor, ¿no? Entonces así calculamos en esta pieza. Y esta pieza, pues seguramente, pues lo último en solidificar, pues sea lo más grande, dependiendo de las dimensiones, ¿no? También. Pero vamos a suponer que pues es lo más grande, entonces aquí tendremos una ruta convergente, ¿no? Todas las piezas van hacia un mismo punto dependiendo de las medidas. Tendríamos que hacer el cálculo bien con medidas para asegurar, ¿no?
Pero así en principio, pues sería convergente, ¿no? Lo último en solidificar sería esto, lo primero en solidificar es esto. Pero aquí además tenemos esta forma de aquí. Entonces, ¿qué quedamos que era esto de aquí? Donde dos puntos están disipando calor. Era una unión. Entonces puede ser que aquí haya saturación térmica. Entonces también tenemos que aplicar el criterio de uniones. ¿Sale? Entonces es Ok. algo complicado. Siempre hay que aplicar el criterio de uniones y el módulo de solidificación. Entonces, ¿por qué hay este, lo que es el módulo significativo, que es el módulo más grande, que va a ser lo último que va a solidificar? Entonces, sí le vamos a llamar módulo significativo. Y entonces tenemos rutas de solidificación convergentes y divergentes. No. Entonces aquí, por ejemplo, pues son dos módulos de solidificación. Tenemos una pieza que es un poquito más compleja que una figura geométrica, entonces lo que hacemos es dividirla en figuras geométricas pues simplificadas, ¿no? Y pues calculamos cuál va a ser la que tiene el módulo más grande. Entonces, si el módulo de solidificación de 2 es mayor que el de uno, pues entonces vamos a hacer que este sea nuestro módulo significativo. Entonces la ruta de solidificación va a ser desde la pieza pequeña hacia la pieza grande. Se solidifica primero esta pequeñita, luego solidifica la grande. ¿Dónde va a ir el alimentador? Pues en el módulo más significativo, el más grande. Aquí va a ir el alimentador. Esta va a solidificar primero y se va a alimentar de la misma pieza que tiene al lado. Entonces el rechupe pues se va recorriendo, ¿no? El rechupe de esta pequeñita se pasa esta de dos y entonces los dos rechupes los tenemos que pasar hacia el alimentador. ¿Ok? ¿Queda claro esa parte? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Creo que no, profe. Solo sí hay figuras muy complejas. Pues bueno, en este caso todavía no vemos tan complejas, ¿no? Pero ya en la realidad, pues sí, a lo mejor se enfrentan a alguna mucho más difícil. Pues lo único es que, pues de una figura muy compleja hay que dividirla en figuras chiquitas para que ya pierda su complejidad, ¿no? Ya es más fácil trabajar con figuras pequeñas que trabajar con una figura pues muy complicada. Y entonces aquí está el criterio de uniones. Entonces, primero siempre tienen que ver si hay uniones antes de calcular los módulos de solidificación. Siempre entra primero el criterio de uniones. Y aquí es interesante porque dependiendo de el tamaño de las dos piezas que conforman la unión, pues se comporta de maneras distintas. ¿No? Entonces, si esta pequeñita E2 es mucho más chiquita que la E1, es decir, es menor a 0,75 la relación de dimensión, es decir, si esta, por ejemplo, midiera 10, esta mide 5, pues es más chica su relación de 0,75. Pues si es más chica de 7,5, suponiendo que esta vale 10, o su relación es menos de 0,75, esta E2 se va a comportar como una aleta de enfriamiento, es decir, tiene una solidificación tan rápida en comparación con esta por la cantidad de metal que va a solidificar y su distancia con las paredes. Entonces va a solidificar mucho más rápido que esta. Entonces podemos considerar que es una aleta de enfriamiento. Entonces aquí no necesitaríamos alimentador cuando hay aleta de enfriamiento, porque como esta solidifica muy rápido, entonces el rechupe pues se lo come, por así decirlo, este lado. Entonces no van a necesitar alimentador en la unión, sino que el rechupe va a ser directamente absorbido por este lado. Entonces la aleta de enfriamiento, como solidifica rápido, no tiene rechupes. ¿Sí se entiende esa parte?
O sea, como que se recorre el rechupe hacia arriba. Ajá, vamos a ver nuestro esquema, Ok. ¿sí? Para que sea más fácil de visualizar. Entonces, este de aquí, este, este de aquí. Pues vamos a suponer que esta es muy delgadita. Mm, Es muy delgadita, ¿no? Y entonces empieza la solidificación. Me termino. Empieza la solidificación, ¿no? Entonces este frente pues va a crecer para acá. Y este frente va a crecer para acá. Este va a crecer para acá abajo. Y este para acá arriba. Como esta es mucho más delgadita que la otra, ujú, entonces solidifica mucho antes de lo que esta va a terminar de solidificar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a disipar calor y eso hace que esta de acá, pues el rechupe se vaya recorriendo hacia este lado. Entonces no va a necesitar alimentador en esta junta porque no se va a generar el rechupe, por lo mismo que está solidificando muy rápido esto. Entonces lo consideramos una aleta de enfriamiento. No va a haber rechupe porque pues solidifica muy rápido, ¿no? ¿Sí se entiende esa parte? En comparación de este lado. ¿Sí queda claro cómo funciona la aleta de enfriamiento? Sí, profe. Creo que sí. Sí. Ok. De todas maneras, cualquier cosa, pues, montamos, ¿no? Entonces déjenme pongo criterio de uniones. Me pongo aquí. Aleta de enfriamiento para L. Aquí le ponemos 2, mucho menor que E. Pues ahí está. Listo. Bien, listo. Pues vamos a revisar. Entonces, el criterio de uniones para una junta en L, su límite va a estar en 0,75, ¿no? Entonces, si es menor a 0,75, esto es aleta de enfriamiento. Va a solidificar muy rápido, no necesita alimentador. Si es 0,75, es un punto neutro. Entonces, siendo un punto neutro, vamos a usar el criterio de los módulos de solidificación. ¿Ok? Vamos a calcular módulos de solidificación y ver dónde necesita el alimentador. Y si es E2 sobre 1 igual a 1, o sea, si miden lo mismo, o mayor a 0,75, de hecho esto está mal, debe ser mayor a 0,75, vamos a aplicar el criterio de uniones y vamos a tener un punto caliente. Entonces aquí siempre, siempre, siempre va a haber alimentador, independientemente de los módulos de solidificación de E2 y de E1. O sea, siempre va a haber alimentador. Entonces, punto caliente, siempre hay alimentador. Aleta de enfriamiento, no hay alimentador. Punto neutro, depende de los módulos de solidificación. ¿Ok?
¿Queda claro? Las tres posibilidades. Bueno, creo que no me quedó tan claro. Si es mayor a 0,75, siempre lleva alimentador. Sí, 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 lleva alimentador. Es un punto caliente y va a haber saturación térmica aquí. Ah, ok, ok. Es el interior. Ok. Ujú. Sí, va a haber saturación térmica, entonces le ponemos un alimentador aquí arriba, que es donde es más fácil, o un lateral, le podríamos poner acá, para que absorba ese rechupe, ¿no? Sería como saliendo del pizarrón, o sea, como en Ajá, sí, 3D. hacia Ah, nosotros. ok, Sí, ok. sí, sí, sí. O sea, lo ponemos aquí arribita y eso pues va a absorber este rechupe del fondo. Otra opción es meter los chillers, como ya habíamos visto, o cambiar la forma de la pieza. Pues los chillers, pues son piecitas de metal, ya sea que los pongamos adentro o los pongamos afuera, por ejemplo, lo podríamos poner aquí, que van a hacer que solidifique más rápido, ¿no? Los internos tienen el problema, pues, de que van a cambiar un poquito la composición química, ¿no? Del metal. Entonces, no es mejor usar externos, entonces podemos usar chillers o podemos rediseñar la pieza y evitar ese punto caliente. Pero hay veces que no podemos rediseñar la pieza, que la pieza tiene que salir así como está. Pues bien, si es posibilidad, rediseñamos. Podemos usar chillers. Si no tenemos forma de meter un alimentador aquí a lo mejor por la dimensión de la caja de moldeo, a lo mejor por la posición en la cual está la L, a lo mejor no podemos meter el alimentador, entonces usaríamos chillers. Si al final, pues sí tienen que meter la ingeniería en el aspecto de que tienen que analizar cómo resolver ese problema, ¿no? Tenemos muchas opciones, pero hay unas que son viables y hay otras que no. Pues si el alimentador sale muy grandote, probablemente no lo podamos meter y tengamos que usar chiller forzosamente. Si el chiller no puede ir afuera, a lo mejor lo tenemos que meter y entonces hay que tener los chillers de la misma composición del metal para que pues se incorporen y no haya tanto problema. O de un metal que nos permita que se incorpore fácilmente. Pero pues es más complicado, ¿no? Lo mejor es por fuera, lo mejor es un alimentador, lo mejor es rediseñar, ¿no? Entonces depende de qué opciones tengamos al final. ¿Sale? ¿Las dudas de esta parte? Eh, Creo que no, profe. Ok. Ok, entonces es algo. Entonces, primero siempre criterio de uniones, ¿eh? Antes de los módulos. Pues los módulos nos dan una cierta ruta de solidificación, pero no consideran esto, la saturación térmica. Entonces, primero las uniones para saber si hay saturación térmica, porque eso nos va a decir si lleva este alimentador esa unión en específico. Después los módulos para ver la ruta, si es convergente o es divergente, y dónde ponemos los alimentadores en cada caso, en el módulo significativo o en las uniones. Entonces, en las T's, pues vamos a tener un criterio mucho más pequeño, ¿no? Entonces, menos de 0,5 que mida de espesor esta con respecto a esta, pues ya lo podemos considerar una aleta de enfriamiento, ¿no? Aquí en este caso hay que considerar pues que esta espesor delgadito pues tiene de los dos lados, ¿no? Por eso el criterio es distinto, porque en los dos lados puede haber saturación térmica. Entonces, con un valor más bajo ya podemos llegar a tener saturación térmica. Entonces, punto neutro, 0,5, en cuyo caso gobiernan los módulos de solidificación, o más de 0,5, pues es caliente, y entonces va a haber saturación térmica. Y aquí está mal, hay que corregirlo. Pero bueno, esta es una T, le llamamos invertida, donde la base va a ser lo grueso y lo delgadito va a ser la parte que conecta con la T, pero puede haber una T. No, esta es la normal y esta es la invertida. Bueno, voy corrigiendo porque esto, a ver, aquí debe ser mayor. Según yo aquí, E2/1. Neutro.
neutro es de 0.75 a 1, sí. Entonces, neutro, aquí sí es igual a 1 es donde hay saturación. Y aquí sí va de 0.75 a 1, es neutro. ¿Esto de qué tamaño está? Y al 20. Veinticuatro. Entonces, es que aquí le pusieron los índices extraños. Esto. Bueno, luego lo arreglo. Pero lo que sí voy a arreglar es que esta es la T y esta es la T invertida, es la otra, donde está grueso. Entonces este es T y esto va de 0.5 a 1. Esta es la T invertida. Entonces la T invertida, vean que aquí pues usamos un criterio más amplio y para que sea lenta de enfriamiento pues esto tiene que ser 0.65 o menor, ¿no? Con respecto a E2. Es un poquito complicado porque como esta parte está el grueso de este lado y este, el delgadito, no llega, hasta si llega a 0.5 entonces cambia a hacer este tipo de unión, ¿no? Entonces no va a llegar a ese límite, pero bueno, para que este, lo tengan, ¿no? Entonces 0.65 a 1 es neutro y 1 ya va a ser caliente, ¿no? Es lo mismo de este caso. O sea, te medirían lo mismo E2 y E1, sería la misma T. Entonces tendríamos un punto caliente, saturación térmica. Y en este caso, pues el criterio es 0.5, ¿no? Muy similar a la T. Tus dudas de esta parte, criterios de uniones. Creo que no. ¿No? ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Muy bien. Ok. A ver, BG9. Pues ahí están las uniones. Entonces, primero siempre aplican criterios de uniones. Entonces, van a esta tablita. Como ven, pues la saturación térmica normalmente es cuando viene uno. Es el caso en el cual van a tener saturación térmica en todos los casos, ¿no? Si esto mide lo mismo que esto, entonces va a disipar la misma cantidad de calor acá que acá y entonces es cuando se satura y necesita forzosamente un alimentador. Del otro nada más es verificar si funciona como aleta de enfriamiento, en cuyo caso no va a haber rechupe, no metemos alimentador. Y si está entre los límites del punto neutro, pues ahí tenemos que calcular los módulos de solidificación y ver cómo se va a comportar la ruta, ¿no? Hacia dónde, si va a ser convergente o va a ser divergente y dónde vamos a colocar el alimentador. Ahora, el alimentador, pues no es infinito, ¿no? Dependiendo de dónde lo pongamos en una pieza, pues va a poder solventar rechupes que estén relativamente cercanos, o sea, un rechupe que se va a formar más lejos,
no va a alcanzar a alimentarlo. Entonces tenemos que colocarlo sabiendo que tiene una cierta distancia de alimentador, porque va a tener una cierta resistencia a que fluya el metal y de esa manera pues absorbe el rechupe. Entonces tenemos una cierta distancia donde lo puede colocar, ¿no? Entonces consideren el alimentador como si tuviera un área de efecto, ¿no? Esto iría tanto para un lado como para el otro, ¿no? Si lo colocamos en medio de dos piezas, pues tiene una cierta área donde puede afectar un cierto volumen donde puede tener donde puede cumplir su función de que el rechupe se desplace hacia él mismo y no tengamos el problema. Si lo ponemos muy lejos de la zona donde va a estar el rechupe, pues no va a llegar el metal porque se va a solidificar antes. Entonces va a tapar y ya no va a fluir el metal del alimentador y entonces pues no va a servir de nada. Ujú. Em, entonces, bueno. Eh, Entonces, la distancia de alimentación, pues sí depende de la aleación y va a depender sobre todo del material que estamos fundiendo, ¿no? De la fluidez que tenga el metal. Entonces, si ven, tiene como un área de efecto, ¿no? O sea, es todo a su alrededor, todo lo que sería la distancia de alimentador de efectiva, pues sería hacia un lado y hacia el otro. O visto desde arriba, pues en todas las direcciones tiene un radio donde puede alimentar efectivamente el metal y tiene una profundidad en la cual puede alimentar activamente, ¿no? Y pues aquí está la metodología, ¿no? Entonces lo primero es buscar la posición de la pieza durante el moldeo, porque el alimentador tiene que estar arriba de la pieza, ¿no? Luego localizar los uniones que pudiera tener. Aplicamos criterio de uniones para saber si tenemos aletas de enfriamiento, si tenemos que calcular módulos de solidificación o si tenemos puntos calientes donde forzosamente va a haber alimentador. Después calculamos los módulos de solidificación para conocer la ruta de enfriamiento, considerando también las uniones, porque acuérdense, donde hay saturación térmica es lo último que va a solidificar siempre. Pues calculamos los módulos para conocer rutas de solidificación, identificamos cuál es el módulo significativo, es decir, dónde va a ser el último lugar donde va a solidificar el metal. Y entonces sí, ya con la distancia de alimentación, sabemos si con un solo alimentador es suficiente, si tenemos que poner varios en la pieza, y pues ya calculamos el tamaño de esos alimentadores, ¿no? Entonces, aquí hay un esquemita, un poquito complicado, este de aquí, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos esta pieza. ¿Qué hacemos? Primero, vemos que la línea de partición esté por debajo de donde vamos a colocar los alimentadores. Entonces, los alimentadores van arriba de la pieza. Listo. Luego, criterio de uniones. Aquí, ¿qué uniones hay? Hay Ls. Ajá. Aquí hay Ts. Aquí hay T. Aquí hay una unión en T, una unión en T. Aquí hay una unión en T, una unión en T, una unión en T, una unión en T, una L. Entonces hay que aplicar el criterio de uniones. Ya que sepamos si hay puntos de saturación térmica, pues eso va a ser lo último en solidificar. Después dividimos en módulos y el módulo nos va a servir para dos cosas. Una para saber la ruta de solidificación y la otra para calcular los alimentadores que vamos a meter, ¿no? Y entonces con los módulos de solidificación, pues ya sabemos cuál va a ser la ruta, dónde el metal empieza a solidificar y dónde termina. Después de los módulos y sabiendo la ruta, usamos la distancia efectiva de alimentación. Si, por ejemplo, aquí tengo un punto caliente, va a haber alimentador. Ese alimentador tiene una zona de alimentación efectiva en esto, ¿no? Entonces, si a lo mejor aquí tengo otro punto caliente, con este alimentador que tengo aquí, pues puedo alimentar este y puedo alimentar este. Entonces, no voy a poner más alimentadores de los necesarios. Pero supongamos que está muy larga la pieza y entonces mi distancia efectiva de alimentación es hasta aquí, ¿no? Supongamos que es muy masiva la pieza. Pues mi distancia es aquí. Entonces voy a necesitar un alimentador aquí porque mi alimentador de aquí no llega hasta ahí.
Y entonces ahí tengo que meter lo que es la distancia de alimentación efectiva. Hasta dónde puede alimentar mi alimentador, dónde va a estar colocado en las uniones, cuál va a ser los módulos y cuál es el módulo efectivo, dónde vamos a meter el alimentador. Entonces son varias cosillas, pero pues hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Tus dudas hasta aquí. profe. No, profe. Bueno, es que también depende mucho de la pieza, ¿no? Exactamente. Cada pieza va a necesitar que se ataque de distinta manera, porque además no siempre vamos a poder rediseñarla como tenemos en esta rejilla y no siempre vamos a tener el espacio para los alimentadores. Pues hay veces que hay que usar chillers, hay veces que el alimentador hay que moverlo un poquito, aunque no sea la posición óptima, pero para que quepa dentro de nuestra caja modelo. Pues hay muchas cosas que ya en la práctica pues van a tener que enfrentarse que no están tan fáciles, ¿no? Pero pues por eso tienen todas las bases de transferencia de calor para acordarse dónde hay saturación térmica, dónde va a haber rechupe. Tienen todas las bases de fluidodinámica para saber cómo fluye el metal adentro de la pieza y pues todo les va a salir bien, esperemos, ¿sale? ¿Pues alguna duda antes de irnos, muchachos? No, profe. Creo que Ok, no. pues ahora sí voy a darles correo y por la siguiente clase vemos ya otros métodos para calcular alimentadores, ¿sale? Va que va, profe. Pues cualquier Sí, duda, gracias. pues prepárenla para la próxima clase y la revisamos, ¿sale? Va. Gracias, Listo. profe. Nos vemos la próxima clase, ¿sale? Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe.